Vamos a conversar con el doctor Orlando Ferreres, la gente lo conoce, Universidad de Buenos Aires, doctorado en Harvard, viceministro de Economía en 1989, director financiero de Bunge-Born, UCEMA, uno de nuestros economistas más destacados y activos, no quiero decir veteranos, porque en realidad me refiero a su profusa actividad, no a su edad que todavía está perfecto. ¿Cómo anda, doctor, tanto tiempo? Muy bien, por suerte, todo en orden. Bueno, un placer. Realmente estamos viviendo una época interesante en Argentina, así que estamos tratando de poder transmitirlo de alguna manera. Está muy bien. Sí, una época curiosa. Bueno, doctor, ¿está listo para el interrogatorio? Sí, Dígame, ¿estas tasas de interés siderales afectan el funcionamiento de las empresas, del crédito, de la economía? sí, son un problema que surgió producto de eliminar las LEFI como reserva de los bancos, lo que provocó un aumento muy grande de liquidez, porque los bancos no quisieron tener todo lo que era todas las deudas que emite el Tesoro, y se guardaron parte de la liquidez, con lo cual subió la tasa de interés de cortísimo plazo mucho, y después eso hizo que fuera bajando la liquidez y se controlara más o menos el tipo de cambio, pero que está en la parte de arriba, no digo al máximo, en cuanto son las bandas de fluctuación del tipo de cambio, y naturalmente que el aumento de la tasa de interés afecta a las empresas por los préstamos Claro. y también por el hecho de por ahí no poder pagar las tarjetas o los créditos, o sea, está aumentando la morosidad, y ese es uno de los temas por los que los hicieron cambiar el aumento del Producto Bruto de 5,5 a 4,7 ahora por la tasa de interés. Todavía puede bajar algo más, pero por ahora estamos en ese número. Bueno, ahí notaron que dijo que la proyección de crecimiento del PBI bajó unos cuantos puntitos. Doctor, el salto del dólar parece estar trasladándose a precios suaves, ¿no? Alimentos, automóviles, limpieza, higiene. ¿A ustedes les da así la medición? Sí, la medición que hicimos en julio nos dio 1,8, o sea, no se trasladó a precios durante julio. Pero en agosto los productos que son importados, por ejemplo banana, evidentemente van a aumentar porque no se produce casi nada localmente. Lo mismo otros productos importados, los autos, que han aumentado el tipo de cambio oficial y por lo tanto se ven afectados por los costos. Es decir, la mayoría de las empresas tienen problemas de trasladar ese precio al supermercado, a los almacenes, para ser vendido. Y bueno, ese es un problema grave que de alguna manera algo de inflación va a haber en agosto, o sea, calculamos que va a estar arriba del 2%. Ah, mire, más del 2. Más del 2% porque hay muchos productos que van a aumentar 2, 3%. Algunos no aumentarán nada, pero otros pueden aumentar 6, 7, 8, así que el promedio nos da entre 2 y 3%. Todavía no Doctor, tenemos datos de las semanas, o sea que ahora vamos a tener los primeros. sí, no sé si vio Capital Federal de 2,5 ahora. Es muy alto. 2,5, Muy ¿no? alto. Sí. Y bueno, eso es lo que puede dar también a nivel nacional. Bien. Y yo creo que sí. El valor del dólar para normalizar, vamos a decir, la economía debería ser 1.800 pesos para mí. ¿Usted qué opina? Yo creo que sí, esa es la paridad teórica de equilibrio del mes de julio. O sea, medimos un periodo bueno de la cuenta corriente de balance de pagos, varios años, todos los años, y después elegimos uno en la que haya superávit. Pero claro, no podemos elegir también que haya superávit fiscal, porque tenemos siempre déficit primario y déficit financiero y un gasto público que está muy por encima de lo que pretende Milei, que pretende 25% del producto, y estaba en 45, ahora está en 38, 37 y va a ir bajando. Así que la rebaja de gasto público va a ser dura. Estoy leyendo el libro de Murray Rothbard, El fanático del... el fanático así de Milei, que habla sobre el Estado, que es una casta efectivamente que se impone entre la población y la realidad, y que bueno, por eso que él, por ejemplo, no quiere obras públicas. Un ejemplo que yo creo que algo de deuda pública habría que tener, inclusive todos estos avisos que hay de licitaciones para los caminos, 7 caminos que están por hacerse, por rutas,
evidentemente falta que nombren la persona indicada de hacer eso, ¿no? Sí, lógico, porque se deteriora, no expliquémosle a la Claro, se gente. deteriora, Si hay usted no lo, pozos y eso significa la amortización del capital claro, invertido en las carreteras. no es que se lo ahorre, se deteriora y a la No. larga por ahí lo tiene que poner. Doctor, le hago una pregunta complicada. ¿Usted Bueno, cree que el gobierno luego de octubre modificará el plan, así de dólar, tasas? yo creo que sí, que va a modificar un poco Opa. más hacia arriba, Bien. porque vemos muchos viajeros al exterior. Yo que Uf, estoy en el directorio de Aeropuertos Argentina, vemos el 25% más alta la cantidad de viajes al exterior claro, que, digamos, que los locales, que también hay, o sea, un 15, pero efectivamente yo creo que eso muestra el tipo de cambio real para la gente y también más barato resulta comprar en Brasil o claro. en Chile o con las Uf, tarjetas de crédito, a claro, pesar de que el tipo de cambio es 1800, 1700, 1800. claro. Pero efectivamente yo creo que eso se va a ir arreglando con el tipo de cambio y va a haber un tipo de cambio que favorezca las exportaciones y dificulte las importaciones y se logre el equilibrio del sector externo que ahora, sobre todo la cuenta corriente, que está deficitario, ¿no? Totalmente de acuerdo, ya lo veníamos diciendo, para mí totalmente de acuerdo, porque esto, Perfecto. sí, que lo mantenga abajo para llegar a las elecciones con inflación controlada, puede ser, pero después me Puede parece que ser. es Pero después hay inviable, que ir a la realidad. totalmente. Y ahora una pregunta privada, si me la puedo responder, aunque obviamente no haremos nombre de ninguna naturaleza, ¿no? ¿Qué le dicen sus clientes en persona, cuando están hablando a solas? ¿Cómo ven la situación de la economía del país? Bueno, en general se quejan un poco, tienen esperanza, pero quejosa, digamos, que sería como la traducción de este momento de la esperanza quejosa. Muy bueno, Esperan que dé resultado para todo el mundo, pero las empresas extranjeras, que yo como Total, acaba de venderle a YPF sí. sus bases en Vaca Muerta. Lo mismo pasó con Exxon y lo mismo pasó con otras empresas Shell se quiere que ir, no, doctor. Shell también se quiere ir, Carrefour también se quiere ir, o Carrefour. sea, hay como un momento en el cual no se ve clara la economía. Para nosotros que hacemos las proyecciones con un modelo econométrico de 3100 variables, obviamente vemos las perspectivas, pero no creo que no pueda, no exista la obra pública, por más que iba a pasar a las provincias, o también, qué sé yo, el aspecto laboral. En Uruguay estamos fijándonos una ley que ellos tienen, que uno se puede jubilar a los 60 años pagando un sueldo de antigüedad como indemnización. Y si tiene más antigüedad y no se justifica la indemnización, si bien no hay algo por escrito, se acepta que el máximo es de 6 meses de sueldo para atrás, no más de eso. O sea que Excelente, acá estaría bien si nos copiáramos del Uruguay en ese excelente. sentido. Yo creo que hay que copiarse bastante de Uruguay en muchos aspectos y Uf, este es uno de ellos. muy bien, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Reforma laboral impositiva, de Claro, la escuela jubilaciones, impositiva también. En Perú tienen puesto como máximo el 30% de deuda exacto, pública respecto del PBI PBI, y está la Constitución Nacional. Por eso que el presidente cambia, pero los ministros, el presidente del Banco Central hace años que está, fijo, porque tiene esa ayuda de la Constitución Nacional. y tiene total autonomía, ¿no? No lo toca a Y nadie. tiene autonomía, por supuesto. Doctor, le cambio completamente de tema. Bueno, cómo no. ¿Qué considera que debería hacer el gobierno con el juicio de YPF que tenemos por 16.000 millones de dólares? Yo creo que tiene que ir negociando para tener una cifra más razonable. Muy Me bien, parece a mí que eso es fundamental porque es una totalmente. exageración ese número, por más que, digamos, se equivocó Kicillof, Kicillof cuando dijo que no tenía por qué pagarle a los demás miembros disparate. nada. Yo creo que ese fue un error y por eso que el juicio se hizo en Estados Unidos, en el mismo que era Griesa, ahora es otra señora Lenca, pero que dijo lo mismo. Tienen razón los que no fueron Tenidos en cuenta, claro, comprados claro. y por lo tanto tiene que pagarle 16.000 millones o darle todas las empresas. Yo creo que se tiene que negociar un número razonable. Totalmente de acuerdo, ya lo dijimos. Bajar ese número, algo razonable, y plazo de pago lo más que se pueda, ¿no? Le pago lo más largo posible. Totalmente. ¿Y qué opina de los aranceles de Trump, que ahora están en boga ahí por todos lados? Parece el sistema de Trump, más que Trump, aranceles o tarifas, como le dicen ellos,
evidentemente, si Trump tiene alguna duda con algo, le aplica un arancel o una tarifa, como pasa con la India ahora, que porque le vendía petróleo a Rusia, le aplicaron un ¡Pum! impuesto Lo reventó. adicional. Sí, Efectivamente, son cosas muy duras. Yo creo que sería más razonable. Con Argentina, por suerte, se mantiene el arancel en 10% o 15%, pero muy bajo, y a su vez Milei es amigo de Trump, así que no creo que haya novedades negativas respecto a la para Argentina, nosotros, está y bien. esperemos aprovechar. El caso de Brasil, 50% de aranceles, es un Sí, poco mucho, pero bueno, es nuestro principal cliente también, o sea que podemos aprovecharnos de lo que hace Trump por otros países de alguna manera. Si es que tenemos oferta para hacer, porque también a veces hay poca oferta, ¿no? claro. Yo creo Doc- que el caso de Vaca Muerta está disminuyendo la producción claramente. porque no se consiguen nuevos equipos para producir. No hay Ah, más. Este es el problema, ¿ah, sí? que por más que se tenga dinero para comprar la arena y los demás elementos que hacen a los pozos en Vaca Muerta, que son Fracking, verticales claro. y después horizontales, yo creo que ahí está bajando la producción cuando tendría que estar aumentando, pero no hay equipos. Eso por lo menos es lo que me dijo la gente de Exxon, que Está. vendieron ellos por decir que no había equipo, que faltaba mucho para que se desarrollara bien, pero YPF está poniendo el acento en Vaca Muerta y está sacando bastante jugo de ahí, más que jugo, petróleo Sí, y gas. están construyendo el gasoducto, el oleoducto para sacarlo, sí. Exacto. Doctor, le cedo mi lugar a Germán Pitelli, que tiene algunas inquietudes para plantearle. Después retomo, ¿eh? Bueno, ¿Qué cómo tal, no, doctor? ¿Cómo le Sebastián. va? Muy bien. Doctor Ferreres, usted a lo largo de su vida vivió momentos clave en nuestra historia económica, ¿no? Vivió la hiperinflación Sí, del 89, la sí, convertibilidad, el corralito, la estatización de la FJP, sí. el En el caso cepo. del 89 fui el ministro de Economía Sí, porque el ministro Roy murió a los 7 días me y acuerdo yo quedé a perfectamente. cargo de la Por Bon Gibón. hiperinflación que fue 46.500.000%. Y después Wow. Rapanelli vino, pero era un ingeniero de aceites y me llevé bien con él, pero tardó como un mes o dos en ponerse al día. O sea que hemos pasado por muchas cosas, como ustedes dicen. Bueno, justamente le quería consultar cuál fue el momento personal más duro para usted de todos estos crack económicos de Argentina. Para mí fue la hiperinflación de Alfonsín del 89, Ah, en el cual tuvimos que hacer un plan económico que no quisimos publicarlo, y la gente pensaba que hablábamos del tipo de cambio o de algún control de precios, pero realmente el programa se llamaba PROMEN en 89 y tenía 150 medidas para ir aplicando en 7 años. Así que, bueno, todos ellos tuvieron una copia, el ingeniero Ross también, Benen también. Lo que pasa es que no se difundió. Yo ahora me voy a dedicar a difundir esos tipos de planes para que la gente vea la realidad. Por supuesto que como todo hiperinflación, a veces uno se equivoca en algo y nosotros aceptamos los errores, pero fue un momento duro y yo me acuerdo que casi no dormía de noche en esos oh, días de la hiperinflación. terrible. Me tenía que levantar a las 7 para desayunar con los chicos que iban a la escuela secundaria, entraban 8 menos cuarto. Así que desayunamos con ellos, les contaba un poco lo que pasaba en el país y ellos estaban muy admirados de tener a alguien que era viceministro de Economía, Muy pero bien. ministro de Economía en la realidad. Era el que tomaba las decisiones. Y Menem me dejaba hacer todo lo que a mí me parecía. De las 150 medidas, ¿cuántas aplicaron? Bueno, se aplicó el 52%, Qué pero bien. ahora es mucho menos, porque por ejemplo YPF se reestatizó. Lo que es aguas se reestatizó y muchas de las empresas, muchas de ellas fueron pasadas a ser del Estado de nuevo. O sea que ese plan no se siguió cumpliendo en el segundo mandato de Menem y ahí fue para atrás. Con Herman González y con Cavallo sí se aplicó bien y fueron muy exitosos, Claro. pero Roca Fernández no pudo seguir con la línea de transformar el país y solamente hacía financiamiento del sector público, por más que es el presidente de la UCEMA hoy, yo soy el tesorero, es un amigo que estuvo de ministro de Economía con Menem, ¿no? Ujú, Bueno, ujú. ahí se complicó con el tequila u otro. Por supuesto, hubo varios Complicación. líos con el tequila, y después entró él, que yo lo introduje al Banco Central, y después pasó a ministro de Economía Claro. cuando
salió Cavallo, ¿no? Germán, cuando salga el libro o algo, lo leemos y Pero podemos hablar. lo podemos escribir nosotros también, lo podemos solo escribir el libro. Mirando estos 30 años de historia reciente de Argentina, ¿no? ¿Qué modelo económico que se aplicó, liberal, de mercado, intervención estatal, considera que fue el más responsable del estancamiento estructural y cuál fue el error más común que cometió Argentina? Yo creo que no solamente en los últimos 30 años, sino desde 1930, que empezamos a equivocarnos un poco en el rumbo, control de cambios, privatización o estatización de los ferrocarriles en 1946-47, Aerolíneas Argentinas del Estado, en fin, todo ese gasto público que hubo que aumentar impuestos en forma muy fuerte para poder financiarlos. Como no se llegó a eso, se pidió deuda con los privados, deuda con los bancos, como fue la deuda del 89, era con los bancos extranjeros. Yo tuve una cena en lo de JP Morgan, el presidente del JP Morgan local, con 20 banqueros extranjeros, que le dije que le íbamos a pagar tranquilamente, pero que tenían que esperar un poco para que pudiéramos generar riqueza, que lo estábamos haciendo, pero digamos, llevaba tiempo. Yo creo que el mejor gobierno fue el nuestro, con Cavallo y con Herman González y nosotros, Claro. que produjimos un cambio importante en el país, y ahora también el de Milei, que procura lo mismo y dice que bueno, va a hacer Argentina grande como fue en 1910, que va a lograr otra vez, pero en 30 años, que Argentina sea grande de nuevo. Pero hoy estamos pegados en ingreso per cápita a los países pobres. Cuando arrancabas en el medio en 1810 y llegabas a ser como un país rico en 1910. Después empezaron los errores a partir del 30, con el golpe de Estado, gobierno civil, golpe de Estado, gobierno civil, más gasto público, más gasto del Estado, más financiamiento, más deuda, defaults y todo eso que nos llevó a un desastre realmente espectacular, que ahora esperemos que Milei lo pueda y Caputo también lo puedan llegar a enderezar. Un poco me anticipó con su respuesta a mi próxima pregunta, pero usted va a saber ampliarla. Le quería preguntar, ¿quién considera que fue mejor ministro de Economía en los últimos, también, 30, 25, 40 años? ¿Cavallo, Surruil o Caputo? Y que me lo describa un poco a cada uno. Yo creo que, digamos, el caso de Cavallo aprovechó mucho lo que hicimos nosotros de Bungeborn, Claro. que hicimos un plan estructural muy grande, que vencía a los 3 años y él iba aplicando las privatizaciones. Me parece que también el gobierno de Caputo es bueno y el de Surruil también fue bueno, o sea, es difícil decir cuál fue mejor. Yo pienso que Cavallo fue muy bueno, así que si bien él no estuvo, porque estuvo Roque Fernández en la segunda parte de Menem, y se perdió mucho el tiempo por la reelección que también quería tener de nuevo Menem, que no ocurrió, pero digamos Cavallo fue uno de los grandes ministros de Economía de Argentina, nosotros y Caputo. Muy bien. ¿Claudio? No, tenía después de tantos años la economía. Está bien, sí, es verdad. Eso, después de tantos años mirando la economía argentina, si tuviera que dejar para las próximas generaciones una idea que valga la pena defender, ¿cuál sería? Básicamente, yo creo que la idea principal es la que tiene Milei, la de bajar el gasto público hasta el 25% del producto. Recordemos que él empezó con 45% del producto como gasto público y realmente ese es un número imposible de sostener por los impuestos que implica, por las deudas que realmente no nos dan préstamos del exterior y por todo lo que hace a un país que tiene que manejarse, como dice Rothbard, con un Estado más chico, que efectivamente hay una casta que se queda del Estado y logra, digamos, hacer todo este tipo de cosas que son realmente un increíble momento que está cambiando de nuevo con Milei y Caputo. Así que bueno, eso es lo que nosotros pensamos. No, está muy bien. Doctor, lo llevo a temas financieros. Bueno. Neto, así concreto. Le doy $1 millón para que me invierta. ¿En qué me los colocaría? Yo pondría, digamos, en 3 cosas. ON de empresas grandes que van a pagar seguramente en dólares. Pondría en dólares una parte y otra parte la pondría en distintos
inversiones del exterior. Me parece que con ese portafolio de 3 componentes estaríamos muy bien, aunque el argentino siempre quiere tener más bien los dólares, pero hoy yo creo que con lo que pagan los plazos fijos hay que distribuir un poco la canasta y tener más alternativas para poder tener un rendimiento a mediano y largo plazo mejor. Bueno, ahí se adelantó porque si le doy 100 millones de pesos, ahora sí local, Ya es mucho eso, hay que ver ahí, invertiría también en papeles del Estado argentino que van a estar pagando bien, pero que el riesgo país de Argentina está en 740 sí. puntos más o menos, y efectivamente es un riesgo país muy alto que dificulta que uno quiera comprar bonos de Argentina. Algunos bonos de Argentina han comprado los bancos, pero no muchos, o sea que realmente ese es un punto que cuesta un poco decidirse por el alto riesgo país. Si el riesgo país fuera como en Uruguay, Claro. que es 200 puntos, Claro. obviamente no tendríamos problema. Pero para llegar a esos 200 puntos, o por lo menos a 400 puntos, según el JP Morgan, yo creo que nos va a costar un poco. Sí, sí. Igual la tasa de interés está muy buena, ¿no, doctor? Es una Y las bicicleta, tasas de pero... interés están muy buenas y hay que aprovecharlas. Claro. Yo creo que está bien eso. Última pero fatal. Muy bien. Doctor Orlando Joaquín Ferreres. Milei mira este reportaje y dice, es el hombre que necesito para la economía de hoy. Lo nombra ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos, Deuda Externa, Interna, Comercio Interior, Exterior. Haga lo que quiera, total poder, manejo. ¿Qué medidas tomaría? Bueno, yo creo que hay que tomar medidas en el mercado de impuestos, que son muy grandes, hay 165 impuestos, muchos en las provincias, muchos en las municipalidades, pero hay que seguir la línea del gobierno nacional y lograr una reforma impositiva más sana, eliminando ingresos brutos, eliminando el impuesto al cheque, que lo inventé yo en el 1972 por un pedido de la Unión Industrial Argentina, y después Cavallo lo copió también, pero el inventor de ese impuesto que me dijeron, invente un impuesto que nadie lo pueda evadir. Bueno. Estuve pensando 2 días y pensé en el impuesto al cheque, que era de 1%. Me acuerdo que los agentes de bolsa me decían, 1% de lo que tenemos nosotros de cobro total, no podemos pagar ese impuesto. O sea que después Cavallo no lo corrigió del todo y también se aplica en Brasil. Y bueno, ingresos brutos yo creo que hay que bajarlo, porque es un impuesto de cascada que se cobra por cada una de las ventas y evidentemente representa el 10-12% del producto, es un impuesto muy grave. Y otra cosa que haría sería la parte laboral, copiándome de Uruguay, que llevan hasta 6 meses de sueldo como máxima indemnización. ¿Jubilaciones, doctor, algo? Jubilaciones yo creo que sí, ahí hay que dividir un poco lo que son jubilaciones de gente que aportó toda su vida y de gente que logró la moratoria y que entonces cobran como los que aportaron y esa parte no la aportaron. Dividiría en 2 partes las jubilaciones, pero no dejaría de pagarles un cierto ingreso a los que no cumplieron con todos los aportes, sino que tuvieron moratorias importantes. Está muy bien. 250 cajas distintas tenemos disparadas. Tal cual, eso hay que tener una sola caja y 2 o 3 administradoras, como fue en la época de Cavallo, que hoy día estaba la AFJP. Y yo creo que se pueden regenerar porque el fondo que tenían ellas todavía existe en el Estado y podría ser redistribuido a los distintos administradoras de fondos que se vayan desarrollando, si es que eso se va a llevar a cabo. La verdad. Vamos a ver. Impecable. ¿Estamos? Sí, estamos. Doctor, realmente. no lo molestamos más. Impecable, contestó todo. Muchas gracias por su tiempo. Un placer volver a verlo. Bueno, muchas gracias. Espero que me puedan mandar un resumen de todo esto, si tienen posibilidades. Si no, ya, por supuesto. ¿Cómo no? Y cuando salga el libro, lo miramos y lo llamamos. Por supuesto. Bueno, cómo no. Ok, de acuerdo. Y hablamos después de octubre, entonces, doctor. Sí. Bueno, cómo no. A ver si hubo modificaciones. Perfecto. Gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias, Muchas gracias, doctor. buenos días. Gracias, Qué lucidez, ¿no? Qué lucidez. Notable. Notable, ¿no? Sí, bueno, la principal es que tenía un plan de 150 medidas
que ahora lo va a publicar, que no llegó a instrumentarlo, pero que Cavallo, dice él, aplicó varias Sí. privatizaciones, etcétera, sí, muy bueno. Y también que puso a Cavallo y a Caputo como dos grandes ministros de Economía. Me sorprendió también que subiera la vara, le subiera la vara a Caputo. Sí, además generoso, desprendido, ¿no? Mire Sí. que estuvo en la hiperinflación, se reunió con 20 banqueros para prometerle palabra a la deuda tremenda, no podía ni dormir, pero la verdad muy generoso. Sí, en líneas generales está muy bien, está bajando el gasto público y lo tiene que seguir bajando. Jubilaciones, por supuesto, impuestos, por supuesto, todo eso está, pero como Marina del Poyeto también lo dice, no puede seguir estos niveles, ni de tasa de interés sideral ni de dólar tan bajo, porque si no, la economía argentina no es competitiva. Sí, creo que tenés que meterte de lleno en la actualidad, esta Pero semana vamos a económica, repasar política. todo lo que sucedió. El gobierno duplicó en julio los envíos de dinero a las provincias, por fuera de la coparticipación. Eso es un dato interesante. ¿Por qué? Hasta 300% más envió a algunas provincias. Esto obviamente es para que no le veten el veto. Las provincias se le plantaron, apoyaron todos los jubilados, educación, discapacitado, y inmediatamente, supongo que a través de Guillermo Franco, empezó a negociar y le aumentó el envío de dinero. La política es así, lamentablemente. En muchos casos hay más dinero que convicción, más dinero que principio republicano, que ideología. Bueno, le giró un dineral y parece que no le van a voltear el veto. Eso es lo que se supone. Ahora también acaban de aprobar otra ley, seguramente la va a vetar, y negocia, porque lo que los gobernadores no tenían es dinero para la campaña, estaban desesperados por el dinero para la campaña. Si le manda, supongo que lo van a apoyar. Turismo en vacaciones de invierno. Interesante, le cayó 10%, pero claro, 10% respecto a 2024. Cuando leo un poco más, 2024 con el ajuste de Milei ya fue un año bastante malo. Si se lo mide con 2023, que fue un año de platita de masa, 25% cayó el turismo. 25%, durísimo, durísimo. Turismo interno. Interno. No, claro. El externo vuela. Eso. No hay pasaje para irse afuera. ¿Leyeron a Gustavo Lopetegui en La Nación el reportaje? Interesante. ¿Se acuerdan? Era vicejefe de gabinete de Macri, después fue secretario de Energía. Aparte que me pareció más interesante, cuenta que puso una fábrica de mozzarella en el sur de Santa Fe. Con unos socios, trae las máquinas, todo automatizado, se hace en barra, como en Nueva Zelanda, dice directamente para exportar. La terminan, la tienen en disposición y Guillermo Moreno prohíbe la exportación de lácteos. Lo reventó. Lo viene a ver, dice, mire, le doy de trabajo a todo el pueblo, si es la fuente principal de ingresos del pueblo, qué sé yo. Dale, le dijo, vos le sacás la leche a los negritos para exportarla, tómatela, le dijo. Espantoso. Espantoso. Bueno, y después cuenta que fue ejecutivo de LAN. Era LAN Chile en esa época. Dice que tenía 25 aviones, una cosa así, muy, muy local. La compró un grupo empresario y pone 300 aviones. Entonces se hizo la principal de Latinoamérica, por lo menos de Sudamérica. No sé si Latinoamérica, pero Sudamérica la principal. Y acá estaba este maquiavélico, ¿cómo se llama? En Aerolíneas, que le boicoteaba, no le dejaba los galpones. ¿Se acuerdan de esa época, la guerra que tenían? Sí. Era el héroe de la Cámpora, Mariano Recalde. Recalde. No le dejaba los galpones, le combatía las pistas, qué sé yo. Sí. Entonces, el ejecutivo principal de LAN le pide ver a Kicillof, que era ministro de Economía. Kicillof había estado en finanzas de Aerolíneas con este chico Recalde. Entonces lo van a ver y dice que estuvo 1 hora y media hablando, explicando el negocio del internacional, los vuelos, las líneas aéreas, qué sé yo. Salió y dice que el tipo dice, me duele la cabeza, nunca escuché tanta pavada junta. Pero qué disparate. Así le dijo el tipo. Claro. Él, que tenía, no sé, 28 años, un nene, que había estado apenas en finanzas le quería explicar al otro. Bueno, de paso, siempre decía que me agarro con Máximo Kirchner. ¿Se acuerdan cuando prohibieron la exportación de carne, Máximo Kirchner? Siempre con el verso de defender la mesa de los argentinos.
¿Esta gente quiere volver? Algunos de nuestros seguidores dicen, ustedes son como dicen, vos sos peronista, Ramos. ¿Pero qué? ¿Esta gente volver? Tipo que prohíbe la exportación de lácteos. Un tipo que boicotea una empresa internacional que tiene mucho más nivel hoy que Aerolínea. El otro bruto que prohibió la exportación de carne y decía que iba a apostar fuerte al litio. Se exportaban 200 millones de dólares de litio y 3.500 millones de carne. No, ¿qué voy a querer esta gente? No, por favor, no, esta gente es la prehistoria, esta gente de los años 70. No, esta gente no tiene que volver más, por favor. No, nada que ver. Bueno, le voy a leer a Marina Dal Poyetto. Estamos siempre, les cuento, tratando de entrevistarla, para mí, una de nuestras economistas top, pero como la llaman de todos lados, además trabaja, no es que vive para los medios, atienden cliente, consultora, qué sé yo, pero escribió en La Nación, le voy a poner unos párrafos. Esto es mitad de nota, ¿no? Un programa financiero sui generis, o generis, no sé cómo se dice, que sin acceso al crédito internacional convivía con un programa monetario resultante del primero con ancla cambiaria que aseguraba el carry trade, ¿sí? La bicicleta que estableció Milei. Lo que el gobierno bautizó como punto anker. Es gracioso, o sea, la demanda de dinero por razones genuinas, digamos, por razones válidas. El camino no fue precisamente lineal. El programa económico giró en julio de 2024, cuando se complicó el primer desarme de pasivos remunerados contra el ECAP y se crearon las LEFI para terminar el desarme de los pases y poner un freno al desancle de la demanda de pesos que habían coordinado. Si ustedes se acuerdan, primero metieron el blanqueo gratuito, se hicieron de 22.000 millones de dólares. Volvió a girar cuando en abril de 2025 el intento de seguir bajando el Kroll, bajaban 2% mensual, pero después decían que ellos mismos lo alimentaban, la inflación, entonces lo bajaron a 1%. Hasta hacer desaparecer la inflación inducida, esta que dicen ellos que inducida. Chocó con la escasez de dólares provocada por el atraso cambiario cuando el blanqueo empezó a tener rendimientos decrecientes, ¿sí? Y fundamentalmente con las demandas del FMI de correrse del Kroll y del blend. Se liquidaban 80 y 20, ¿se acuerdan? Y volvió a girar, ahí viene el préstamo al fondo desesperado. Y volvió a girar después de que con el nuevo programa en marcha, el FMI cuestionara la no acumulación de reservas comprometidas tras el mensaje explícito del gobierno de que solo iban a comprar dólares en el piso de la banda y empezar a comprar dólares justo cuando la oferta estacional del agro empezaba a desaparecer. Ya lo vimos. Cuando se le venció la rebaja en retenciones al agro, que bajó la liquidación, él tuvo que comprar 1.500 millones de dólares porque tenía un pago y ¡boom! Ahí le mandó el dólar por las nubes y tuvo que meter los bonos de 65. Bueno, después dice, Bonard desapareció con un riesgo país que no comprimió. Me gusta esa expresión. No le baja nada al riesgo país. Nada, por más que haga lo que haga, no le baja nada. La decisión de desarmar las LEFI, implementada el 10 de julio, generó un nuevo cimbronazo sobre las tasas domésticas. Bueno, al 65. Eliminar un instrumento de liquidez de los bancos agregó volatilidad a un esquema que por sí empezaba a operar con tasas reales positivas y coordinó un aumento en la deuda del Tesoro, una nueva escalada en las tasas de interés y una concentración de vencimientos peligrosa que todavía el equipo económico está intentando suturar, la palabra que usa, aunque de momento sin recalcular. O sea, no han hecho reprogramación, pero también son... Bueno, ahora dice, tras la licitación del martes 29 de julio, donde solo refinanció el 76% de los vencimientos, se acumularon en agosto vencimientos por 19 billones de pesos con el mercado, equivalente a 50% de la base monetaria. De estos, 11,6 billones vencen el próximo lunes. Con la presión cambiaria, esta vez, en lugar de festejar el punto anker, la expansión de 3 billones resultantes fue más que compensada con suba de encaje retroactiva a las cuentas remuneradas, la que había dicho él. Para que bajar un poco ese nivel de peso, subió los encajes, pero también dificulta el crédito empresario y la actividad. Esta suba permitió contraer 4,6 billones de pesos, generando efectos contrapuestos sobre el sistema de tasas que aún se está digiriendo. Claro, la mandó por las nubes. El dólar subió un 15% en julio y la curva de futuros acompañó cuando lo dejaron correr el jueves pasado, llevando los precios de los futuros dólar 2026 por encima de la banda superior.
Hasta las elecciones, el mercado cree que se mantiene el actual esquema de bandas. Luego empieza a haber un consenso de que el gobierno recalibra. Esta es la parte que más me gusta de la nota. Sí, dice algo parecido a lo que escuchamos con Orlando Ferreres. Preguntamos a Orlando Ferreres. Después de octubre algo cambió. Sí, que el dólar así es insostenible. Me gusta. Luego empieza a haber un consenso de que el gobierno recalibre. Muy suave, sutura, comprime, usa palabras muy suaves. Pero claramente me parece que dice que esto así no puede seguir. Un dólar tan bajo, importaciones exuberantes, exportaciones trabadas, tasa de interés sideral. Bueno, Sofía Diamante, una nota muy técnica en La Nación, quiero leerle unos párrafos, muy técnica, muy numérica, quiero decir, que dice que el país necesitaría 20.000 millones de dólares en 2026. Es la cifra para cubrir el déficit externo de la Argentina el año próximo. Está muy bien. Dice, tras un año y medio de gestión, las reservas netas continúan en terreno negativo, con un saldo de menos 6.400 millones de dólares según la metodología del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Negativas. De cara al futuro, el escenario se vuelve más desafiante. En su último informe técnico, el FMI ajustó de manera negativa sus previsiones sobre la cuenta corriente del país, que mide el ingreso y egreso de divisas por comercio, servicios e intereses de deuda. Es decir, cuántos dólares necesita la Argentina para sostener su relación con el mundo. Según esas estimaciones, el déficit de cuenta corriente este año será de 11.800 millones de dólares, equivalente a 1,7% del PBI. En abril se proyectaba un rojo de apenas 2.700 millones, 0,4%. Esto se disparó, ¿no? Ya lo hemos visto. Para 2026 el déficit alcanzaría los 10.300 millones de dólares, o sea, 1,4% del PBI. Frente a una proyección anterior de 2.000 millones, 0,3%. Está todo recalculando. Aunque las cifras llaman la atención por el cambio en tan poco tiempo, aún están lejos del desequilibrio de menos 30.000 millones registrado en 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri. A estas cifras se suman los vencimientos de deuda. En condiciones normales, con un riesgo país inferior a los 400 puntos, también hablaba Orlando Ferreres, esas obligaciones podrían refinanciarse, pero con un riesgo superior a 700 puntos como lo actual, la Argentina tuvo que pagar este año 2.400 millones de dólares por bonos reestructurados en 2020. Bonares y globales, además de 1.000 millones de dólares por el BOPREAL, el instrumento que permite a las empresas girar divisas al exterior. En total, el déficit de divisas para este año rondaría los 14.100 millones de dólares. El gobierno dice que la situación es manejable. Este párrafo. Las importaciones, que crecerían más de 7.000 millones de dólares hacia 2026. A eso se suman pagos de deuda por 10.000 millones de dólares. En total, habrá que cubrir un déficit externo de 20.000 millones de dólares ese año. Tema, ¿no? Se proyecta que el saldo de la cuenta corriente externa pase de un superávit de 1% del PBI en 2024 a un déficit de 1,7% en 2025. Y después dice, asumiendo que se cumple la nueva meta de reservas fijada con el FMI para este año, el stock bruto cerraría en repito las reservas, ¿no? 47.000 millones de dólares. Así representaría casi 7,5% del PBI. Dijo que Perú tiene 25-30% de reservas respecto al PBI. Acá no tenemos nada. La mitad de la media regional sin Argentina, 15%. Esto explicaría por qué el riesgo país local está por encima del promedio regional, 400 puntos. El país le debe 57.000 millones de dólares al FMI, 43.000 millones del acuerdo 2018, refinanciación en 2022 y 14.000 millones que llegaron este año. Adicionalmente, el fondo desembolsará 6.000 millones más entre 2026, 2027 y 2028. El fondo presta para que no le dejemos de pagar, ¿no? Está claro. Y acá escuchen. La deuda de la Argentina representa 35% de la cartera del FMI. Ucrania, que es el segundo país, en relevancia, 9%. O sea, somos lejos el principal deudor del fondo. Y 1.260% de la cuota, cuando el máximo permitido es 435%. Esto siempre se dijo, se forzó por Trump y por cuestiones políticas. Y lo otro que refuerza esto, cuando decíamos, el gobierno dice, el riesgo país es el riesgo Cuca, la vuelta de los Cuca. No, yo le dije que no. Yo le traigo 50.000 millones de dólares, se los deposito en el Banco Central de libre disponibilidad y quiero ver lo que pasa con el riesgo país. Se desploma. Pero es fácil decir riesgo Cuca, como nunca vamos a tener 50.000 millones de dólares de libre disponibilidad, es fácil decir eso. Por supuesto que la idea de que vuelva esta gente
tensiona, o un resultado no muy positivo. Ahí estoy mirando encuestas. Si está 47% más o menos el gobierno y 32, 35 el otro, depende si va unido o no va unido, porque bueno, está bien el gobierno. Hoy, diríamos, le va a ir bien, pero siempre está ese riesgo. Pero lo que determina, lo dice ya acá el fondo, lo que determina el riesgo país es la posibilidad que usted tiene de pagar. Si usted tuviera dinero de libre disponibilidad, Uruguay 200 puntos de riesgo país, Perú, no sé, 150, todo Chile, no sé, menos de 200, nosotros tenemos 775, una enormidad. Bueno, quiero hablar de mi amigo Donald Trump, al final, porque la verdad, en tanto economía, ¿no? Es un tipo brutal para moverse, pero me parece que actúa muy bien. Tema aranceles, ya lo dije, no puede ser que todo el mundo se salve exportando a Estados Unidos e importándole muy poco. Si no querés subir las importaciones, yo te cancelo las exportaciones tuyas, parece que está bien, en algunos casos mejor que otros, bueno, no lo vamos a ver en detalle. Pero veamos lo que pasó con Apple. Le dijo, ustedes traen el celular hecho en Tailandia, China y Vietnam. ¿Y se lo paga acá? No, dijo, te pongo 100% de recargo. Está bien. Le dijo Apple, le va a invertir $100.000 millones en proveedores locales. Me parece que está bien. Me parece que está bien. Acá cuando siempre discutimos lo mismo con Chiava Zarate, viene un juguete muy barato. Y Chiava decía, bueno, pero el obrero puede comprar un juguete barato para su hijo. Sí, pero ese obrero trabaja en una fábrica de juguetes. Lo que hace es cerrar fábricas. ¿Quiénes pueden traer todo de afuera? Por ejemplo, un país petrolero. Si usted tiene un petróleo que se vende muy bien al mundo, Arabia Saudita, ¿qué va a poner? ¿Fábrica de juguetes, de ropa? No, traen los vehículos, traen Volvo, Mercedes-Benz, la ropa, pero tienen algo que exportan y que le da muy bien de comer, vamos a decir brutalmente, como decía mi papá, el sueldo es muy alto. Pero si usted trae, ¿qué puede traer todo de afuera? ¿Y qué trabaja la gente? ¿Qué produce? ¿Qué vende? ¿Qué exporta? A mí me parece que está bien, tipo, sí que vos traes todo más barato, pum. No, está bien, le dijeron. Quiere poner $15.000 de depósito a países que obtienen visa con un alto porcentaje de gente que no vuelve. Me parece que está bien también. Nosotros no estamos ahí, pero yo conozco gente que fue de turista y no volvió, con exprofeso plan de no volver, ¿no? Pero dice que Mali, le dan las vacaciones, el tipo no vuelve más. Entonces dice, bueno, yo le cobro $15.000, si vuelve se los reintegro. Me parece que está bien. Parece que los que lo odian todos se lo toman mal, pero eso me parece que está bien. ¿Vieron lo de la campaña de Sydney Sweeney? Sí. Muy bueno. Sí, muy polémico. Ya la conocen, una hermosa, rubia, de ojos claros, dice, mis jeans, genes y jeans vaqueros suena igual. Entonces mis genes son azules, mi pantalón son azules, y empiezan siempre que nazi, que Hitler mataba gente por eso. Pero como es afiliada o votante seguro republicana, Trump dijo, no, a mí me encantó, la publicidad estuvo muy bien. ¿Cuánto aumentó la acción? 24% en un día. Esto mismo. No tenía ese dato. Son 24% en un día. Es asombroso. Capitalizó toda la polémica. Él está vendiendo los jeans a lo loco. Imagínense que tiene $1 millón, de otro día tiene 1.250.000. Es tremenda porque... Sí. Fíjate. Sí. Bueno, acá está. Malawi y Zambia son los que restringirían. ¿Qué quiere que le diga? Después se le quedan todos los tipos. Estamos siempre lo mismo. Está sacando a los que ilegales. ¿Querés inmigrar? Anotate. Sí, entran 30.000. Entraban. Bueno, ahora lo restringió. Ya lo dijimos. Entraban 30.000 por mes con él y 50.000 por mes legales con Biden. ¿Por qué entran 80.000 al año ilegales? No está bien. ¿Querés entrar? Hacer los trámites. Hiciste por... ¿Vos decís que sos turista? Bueno, dejá $15.000. Acá hoy día $15.000 no es nada. Supongo que en Zambia debe ser dinero. Sí, esta chica sí la apoyó y subió 24% en un día que estaban los negros protestándole al cartel, pero me parece que no es nada. Los aranceles me parece que está bien. Yo creo que hace bien. Es complicado, complica la economía, muchos lo odian. Y dice que se va a reunir con Putin para el tema de la guerra, que yo ya le digo, no le veo
No le ve fin. ningún viso de terminar, porque Putin no quiere resignar territorio y Zelensky no quiere resignar territorio. Entonces, ¿cómo se resuelve? A los tiros. Y a los tiros siguen así. Que bombardean shopping centers, centros de cualquier cosa. Tiran a cualquier cosa. Muerto, más bomba, más presupuesto. ¿Hasta cuándo? Ya no tiene soldado, está sacando soldados de todas partes. Ya va a autorizar mayores de 60 años. Y lo otro que me parece que hace poco, y debería ser mucho, no lo vamos a tocar ahora, pero es Israel. Ahí me parece que se tendría que poner más firme para que termine eso, porque ya es un disparate. Pero bueno. Antes de terminar, Dale. quiero volver a la Argentina. Un minuto, nos quedó algo que no comentamos. El director jefe de Macroviews, se llama Facundo Martínez Maino, dijo algo que está en sintonía con lo que vos más o menos subrayabas durante todos tus comentarios. Sí, Dice sí. que el PBI está estancado y el PBI per cápita se desplomó el 11%, lo que define una economía que, acorde a su demografía y posibilidad, Sí. consume poco, invierte poco, produce poco y exporta poco. Está perfecto. A ver, lo dijo Kegel, ¿no? La B corta el rebote, después se estancó como la raíz cuadrada. A mí está estancado claramente. No determinados sectores, el petróleo sube, qué sé yo, pero en general se estancó. Pero la Argentina, si usted la ve globalmente, exporta poco. Tenemos el sector financiero es pequeño, ahorramos poco, exportamos poco, comerciamos poco, todo poco. Y yo veo que hasta ahora con mi ley eso no varió. Entiendo lo que dice Orlando Ferrer, yo lo apoyo, recorte de gastos, tiene que ser superávit fiscal, terminar con toda una serie de piquete, pavada, Ministerio de Género, todo eso está muy bien, pero yo no veo que esto esté creciendo, ni haya bajado mucho la inflación, está dando 2,5. Orlando Ferrer dijo más de 2 en agosto. No bajó mucho la inflación, no vienen inversiones, no aumentaron las exportaciones. Nuestros amigos a favor siempre dicen, lo que podría haber sido, sí. Podría haber sido un desastre hiperinflacionario, no hizo plan Bona y no incautó nada, pero yo no veo que esto, salvo que como dice Mariana del Poyeto y Orlando Ferrer, en octubre se modifique, si subimos el dólar, bajamos las tasas, sacamos impuestos, ahí sí, pero si no, así, yo lo veo muy, muy plano y estancado.